Bienvenidos nuevamente al Panorama Económico, que les habla Gustavo Lato, quien me acompaña Lali Eretich. ¿Qué tal, Lali? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestro comentarista especialista en temas económicos, Guillermo Coser. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, buenas noches y buenas noches también a Lali. Bueno, tuvimos unas semanas movidas del último informe que hicimos. Esencialmente podemos decir que la situación empeoró. Y no, por supuesto. Lo grave de esto es que no encuentran el rumbo. Lamentablemente acá no hay un plan económico, no existe el plan económico. Son de alguna manera compartimentos estancos de diferentes lugares. Entonces está la economía, el de finanzas, el de producción, y no hay un trabajo en conjunto para justificar qué es lo que se va a hacer de esta bendita República Argentina. Por un lado, fue un desastre con el tema tarifario lo que hicieron, es tremendo. Por el otro, la gran devaluación que hicieron en diciembre del 2015, una barbaridad. Y bueno, y lo que sí es la gran incógnita, ¿a qué se van a dedicar estos muchachos? Porque evidentemente no atraen a nadie, no se invierte nada, porque no se puede explicar al mundo que tenemos un ministro de Energía que se le ocurre aumentar del 2000% el gas y que la Suprema Corte de Justicia le dice que no. Entonces, en el mundo miran esto, ¿qué están haciendo esto? Claro. Y por el otro lado sale el presidente alegremente, y sale el presidente del Banco Central también, a decir que el tipo de cambio no le preocupa, total, lo maneja el mercado. Entonces ellos dicen, tenemos que tener previsibilidad. La realidad, no hay previsibilidad de nada. Si a vos el mercado te maneja el tipo de cambio, la Corte Suprema te maneja las tarifas, ¿quién va a venir a invertir a la República Argentina? Nadie. No. Solamente algún loco o alguno que tenga hacer las inversiones estas especulativas, es la que yo siempre dije, que la otra vez lo dije, el 90% de las operaciones que hay entre los países y el mundo y entre los bancos, el 90% son especulativas, vienen, no le sigue sirviendo el negocio de las famosas DEVAC, y automáticamente se van y dejan al país en un momento dado una cesación de pago. O sea, estamos cada día peor, porque no hay un horizonte, o sea, no hay nada previsible en el tiempo. Y lo lamentable es que no sabemos hacia dónde vamos. La situación es esa, es de incertidumbre completa, de que vamos derechito a un iceberg y nadie sabe si hay piloto. Exactamente, por lo menos no han tomado medidas, han tratado de hacer unas medidas ahí de maquillaje. El caso, por ejemplo, es otra de las locuras más que se les ocurrió, dar préstamos a los que son beneficiarios de asignación por hijo, o de alguna manera los planes sociales, que fundamentalmente con un 24% de intereses encarecen el producto, cuando en realidad le están prestando lo mismo que le han sacado en este tiempo con la devaluación y con el ajuste que hubo de los distintos de aumentos que hubo. Los aumentos que se le dio a la asignación y la inflación. Esa diferencia se la están dando en préstamo, que a su vez les cobran un 24%, y que a su vez automáticamente es un 24% menos que tiene la persona en el año. Exactamente. O sea, le están sacando el 24% del sueldo en el año. Le sacaron dinero para prestárselo, que deberán devolver, pero además deberán pagar interés. Exactamente, y la gente, lamentablemente, como está en el tema puntual que necesita, lo toma, y automáticamente esto es un círculo peligroso. ¿Por qué? Porque podrá tomar el préstamo y vivirá a lo mejor 1, 2 meses o 3 meses, o sea, no digo que va a vivir bien, pero va a tratar de cubrir algún tipo de las deudas, pero por el otro lado después tiene que pagarlo, como pasa siempre, como nos pasa con la deuda externa. O sea, exacto. Nosotros hicimos se está haciendo en este momento una bola de nieve, que cuando explote en el mundo se le ocurre a alguien decir, bueno, Argentina ya no es más confiable, ya no es maquillaje. Ya se demostró en la reunión del G20 el otro día, cuando el presidente fue, que todos los presidentes escapaban, no querían estar con él, ni siquiera ni se saludaban, se trataban ni salían en la foto, porque no puede estar un presidente que está de alguna manera involucrado en los Panama Papers por un lado, y que sea el socio de Odebrecht por el otro. Y eso en el mundo se sabe, o sea, y entonces automáticamente, si no hay credibilidad en la cabeza de
digamos, de este país que que quiere llevar adelante, lamentablemente pasa esto. O sea, hoy por hoy nosotros estamos dando una imagen pésima hacia el exterior, que quisimos ingresar al mundo, pero no era ingresar al mundo con este tipo de cuestiones. O sea, un presidente que estuvo procesado por un lado, pero por el otro lado tiene fondos en el exterior como Panama Papers, por el otro lado es socio de Odebrecht, que es digamos en este momento la firma más corrupta del mundo, y lo más grave de todo, que los argentinos que tenían fondos en el exterior ingresaron 116.800 millones de dólares y que no le invirtieron. O sea, lo fugaron porque no confiaban en el país y no confían ahora tampoco. Y si nadie hizo nada, es lamentable que con estos fondos que se repatriaron de alguna manera con este famoso, que para mí es un lavado de dinero, no se fue a las inversiones. Y por eso las fábricas están cerrando, por eso hay mayor cantidad de despedidos, por eso de alguna manera se ha parado la economía y hacia una incertidumbre total vamos, ¿no? Sí, bueno. Guille. Sí, Lali. Te quería consultar algo, no sé si respecto de esto que decías de los créditos a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. El otro día nos dieron a conocer algo muy grave al respecto, que es que la asignación universal por hijo es embargable de este crédito. Eso salió ahora, no lo sabíamos, no lo conocíamos, por lo tanto, además de no poder pagarlo, te lo pueden embargar directamente y vas a perder. A ver si interpreto. ¿Está poniendo la asignación universal por hijo como garantía de este préstamo? Exactamente, le están dando hasta 3.000 pesos a 12 meses y 5.000 pesos al término de 2 años. Es cierto, o sea, le embargan y automáticamente no paga la cuestión y automáticamente no cobra la asignación, o sea, una gran parte de la asignación. A ver, si es cierto, es embargable, porque de alguna manera esos papeles, uno fue bancario y sabe que hay, digamos, cláusulas pequeñitas que no se leen o de alguna manera no se dan a conocer, pero son ciertas. Es cierto, la asignación esta, de alguna manera se la van a embargar porque cuando no pagan. Estamos hablando de que son 50.000 millones de pesos que estaban en la ANSES, que decían que estaba quebrado, un país quebrado, y resulta que se vuelven a sacar los mismos fondos que dejó el gobierno anterior. Ellos tanto dijeron la herencia recibida. La herencia recibida eran estos 50.000 millones de pesos, que si hubieran sido capaces, hubieran generado mayor cantidad de fondos y podrían haber, de alguna manera, en lugar de haber aumentado mayor la asignación por hijo en base a la inflación y no darle un préstamo, sino pagarle efectivamente lo que le corresponde. A ver, Guillermo, yo asocio estos préstamos personales con la tasa altísima, que se dan por poco dinero, 4.000 pesos, 5.000 pesos, a los préstamos que daban las financieras a los jubilados cuando salían, que no habían cobrado lo que esperaban o que no les alcanzaba, qué sé yo, o incluso los mismos bancos que iban comiéndole la jubilación a los jubilados, que cuando iban a cobrar le ofrecían, no quiere sacar un préstamo, qué sé yo, que hubo grandes escándalos con esto, porque medio que era una chantada, engañaban a los jubilados y después los jubilados se encontraron con que cada vez iban cobrando menos, porque había que ir pagando las cuotas de varios préstamos pedidos. Ahora esto se está haciendo oficialmente, ¿desde qué bancos? Y esto lo va a prestar automáticamente, lo va a prestar la ANSES directamente. Lo va a prestar a través de lo que están cobrando la asignación por hijo, que es por el Banco Nación. O sea, automáticamente le van a acreditar los fondos en su cuenta, en su caja, o lo van a hacer por cajero, o por su defecto en la cola de los bancos, pero a su vez después le van a poder debitar automáticamente, si no pagan, automáticamente el importe en el débito automático de su prestación que van a cobrar. Lo que sí vos decís es cierto, había financieras, o mejor dicho, también eran mutuales, que prestaban a los jubilados cuando no podían
trabaja, digamos, conseguir los fondos, no llegar a fin de mes, por ejemplo, y automáticamente estaban cobrando tasas altas. En un momento esto se reguló, se llegó creo que a una tasa creo que lo más alta que hubo fue el 28%, si no mal recuerdo hace 3, 4 años atrás, pero también en este sentido yo creo que el Banco Central tendría que intervenir y no tratar de que, bueno, que de alguna manera tenemos la ley de entidades financieras que dispone que los préstamos los dan los bancos, no lo dan las mutuales, no lo dan la financiera también la dan, pero tendrían que de alguna manera controlarla mejor. Lamentablemente, como este es un libre mercado, cada uno hace lo que quiere y diciéndole que van a beneficiar a la gente, que le van a cobrar el 24%, en lugar de que a lo mejor una mutual le cobraba un 40%, automáticamente le parece bien al jubilado, pero a la larga, o al jubilado o al que cobra asignación, pero a la larga en el tiempo, automáticamente sabemos si están cobrando el 24% para este año y por el año que viene, suponiendo un crédito a 24 meses, diciendo ellos mismos que la inflación del año que viene va a ser el 12%. Es una Entonces locura. están sacando 12% más. Esta es la gran realidad. Para mí, o sea, yo lo leo como lo que antes era un escándalo, una chantada de las financieras, ahora es algo oficial. Sí, sí, ellos con este sentido lo están oficializando. Lo que tendrían que hacer ellos, primero y fundamental, ellos saben positivamente que la gente pues, entonces saben que no llegan, y ellos lo que tendrían que hacer una tasa de interés acorde a lo que pueda pagar un plazo fijo, por ejemplo. Exacto. Estamos hablando del plazo fijo, más o menos está hoy el 16%, estamos hablando de un 70% del valor que están cobrando hoy de interés. Claro. Y eso que sea reajustable mensualmente a través de lo que vaya bajando la inflación. Eso. O porque por un lado dicen que va a bajar la inflación y por el otro lado te dan tasas exorbitantes, ¿no? El crédito a tasas exorbitantes. Que a todas las señales es que no la van a bajar la inflación. No, el gran tema es que ellos no entendieron nada, no entienden. Yo creo que lamentablemente estos compartimentos estancos no entienden economía, no saben que las economías regionales caídas, se les ocurre decir a algunos que se dediquen a buscar otras alternativas, le dijeron a los productores de Río Negro que se dediquen en lugar de peras y manzanas, se dedican a hacer otra cosa. Eso es una vergüenza. O sea, el ministro creo que de producción fue, o de comercio, perdón. Entonces uno dice, realmente es un grado de improvisación total, cuando acá tendríamos que estar fomentando estas actividades. Claro. O sea, hoy por hoy tendríamos que tener los productos. Argentina tiene muy buenos productos en el mundo y colocaba sus productos en el mundo y eran bien recibidos, y lamentablemente esta gente no sabe para dónde ir. Devaluó en su momento para tratar de que los productores ojeros se llenen de plata. Pero aparte hicieron una cuestión que yo no lo había dicho el otro día, que le dejan ingresar las divisas a los 10 años. O sea, dicen para mayor competitividad. Es una resolución que sacaron el Ministerio de Agricultura en su momento, que yo no lo comenté en el programa anterior, y es gravísimo. Es gravísimo. Un país que tiene problemas de balanza de pago, es imposible hacer esto. Porque el país no puede estar financiando, decirle a un tipo, exportar, que voy a ingresarme dentro de 10 años. ¿Cómo es esto? Automáticamente, ¿qué pasa? No liquidan las exportaciones, queda la plata en el exterior, y ahí está el lavado de dinero también, porque como yo decía la otra vez, o explicaba la otra vez, es muy probable que muchas veces para pagar menores cantidades de retenciones, ellos estén en un momento dado estén subfacturando la exportación, Exacto. suponiendo un valor de $100, lo estén facturando a 70, pagan la retención por $70, y los otros 30 se lo paguen en el exterior a ellos mismos. Claro. O sea, o ellos mismos, la empresa que le compra a ellos. Claro, esto es la falta de control del mercado de cambio, que lo tendrían que estar haciendo y lamentablemente no lo hacen. Y se desfinancia, digamos, por unos cuantos años toda la recaudación de retenciones con esto de ingresar el dinero a 10 años, o sea, o se están pagando las retenciones ahora. No, las retenciones se pagan una vez ingresadas las divisas. O sea, de acá a mucho tiempo no va a ingresar un centavo por retenciones. Claro, es así. El tema puntual es que aparentemente todavía nadie lo ha sacado a la luz mucho esto.
la cuestión es que la República Argentina tuvo en un momento dado, cuando tuvo problemas de balanza de pagos, y esto yo me acuerdo estaba en el banco, a veces las importaciones argentinas, por ejemplo, la pagábamos a 180 días determinados productos. O sea, nosotros no podíamos, por la falta de divisas, pagar de contado. O a veces pedíamos financiamiento a 360 días, o a veces a años. Claro. O sea, el tema puntual es que en el tema del comercio exterior, el que hace el financiamiento son los bancos. No es que el país tenga que estar haciendo este tipo de operatoria. Si nosotros nos teníamos que ingresar, digamos, cuando teníamos que importamos y pagamos 180 días, es porque el que exportó del exterior tenía un banco que le aguantó esos 180 días y para que nosotros, cuando nosotros a los 180 días le pagábamos, automáticamente calzaba la operación. O sea, estamos, de alguna manera, estamos retrocediendo, pero yo diría 30, 40 años, lamentablemente, con esta situación. Sí. Bueno, decías en el informe anterior, que fue hace aproximadamente un mes, que el dólar estaba retrasado y que iba a tender a subir, que es efectivamente lo que están haciendo. Yo creo que hace 2 o 3 días que el central salió a vender para aguantar la subida, pero de todas maneras se está yendo para arriba. Sí, no, es que lo van a poder aguantar un tiempo nomás. Lo lamentable de esto es que el tema especulativo va a seguir. Acá donde haya una corrida rápida, o sea, una corrida, yo diría, en el sentido de 2 o 3 días de compra de muchos dólares, automáticamente podemos tener una corrida y una subida muy grande. Y yo no sé si van a poder aguantarlo, porque estos muchachos yo digo muchachos en el sentido de buen sentido de la palabra, de que aparentemente están probando a ver cómo pueden hacer para bajar la inflación cuando están jugando con la leva por un lado y con el dólar por el otro. Bien. Cuando en realidad tenemos que estar pensando cómo fomentamos las exportaciones, qué podemos hacer para desalentar las importaciones, qué podemos producir acá en la República Argentina. ¿Y qué pasa? Hoy por hoy los exportadores van a seguir apretando para que de alguna manera suba el dólar, así puedan, de alguna manera, algunos que necesitan liquidar para poder de alguna manera pagar los insumos, pagar el personal, pagarlo de alguna manera sus productos internos, van a liquidar dólares y la cuestión es que quiere que el dólar esté más arriba. Claro. Entonces no le alcanza. Y aparte, en el fondo, también ser competitivo en el mundo. Porque ¿qué pasa? Hoy por hoy hemos perdido la competitividad por el tipo de cambio. Acá no lo hemos perdido por el asunto de que tenemos que hacer una flexibilización laboral o tenemos que hacer un cambio laboral. Acá el tema puntual es que se devaluó mal en su momento y lo que tuvieron que haber hecho, algo gradual en el tiempo, un poco, digamos, una devaluación periódica, como yo lo llamaba, crowding, que permitía una devaluación periódica, a lo mejor un punto arriba de la inflación, y automáticamente hoy tendríamos un tipo de cambio mucho mayor, de que, digamos, tendría mejor la inflación haber tenido en lugar de 40, arriba de 40 puntos, haber tenido 24 puntos, y haber tenido un dólar, hoy tener un dólar al mismo tipo de cambio, pero con una inflación menor. ¿Qué quiere decir? Que los precios hubieran estado 20% más baratos hoy con este tipo de cambio. Claro. Recordémosle a la gente acá, porque cuando uno habla de mercado del dólar, si Guillermo y yo y usted que está escuchando nos ponemos de acuerdo y compramos dólares, el dólar no va a subir. Los que manejan el mercado del dólar son gente que mueve millonadas de dólares y ellos son los que van empujando el mercado hacia arriba y hacia abajo. Por eso cuando el central sale a vender o sale a comprar para operar sobre el mercado, lo hace con cifras gigantescas. No, por supuesto. Esto no se puede sostener durante mucho tiempo. Si los que están comprando dólares salen a hacer subir el precio, eso quiere decir que salen a comprar. No sé cuánto lo va a poder sostener el central. Vos fijate que acá hubo por parte del que es el ministro de Hidrocarburos, Aranguren, en el 2014, una gran corrida. En el 2014 compró dólares a 8 cuando estaba a 6. Exacto. ¿Y qué pudo? Si el central salía a vender a 6 para mantener el dólar, había un colapso financiero y Argentina reventaba por los aires. Tuvieron que dejarlo. Yo creo que hizo bien el ministro en ese momento. Claro, dejó que suba.
porque si no explotaba por los aires. ¿Por qué? Porque no teníamos las suficientes reservas, las suficientes reservas para tratar de mantener el tipo de cambio en ese a 6 pesos. Y esto habría sido un verdadero desastre para la República Argentina. Esto se lo hicieron a Néstor Kirchner varias veces. Sí. Hablando... y acá cuando se cansen digamos, el grupo económico que maneja de alguna manera en las sombras, se canse de que, bueno, que no le es rentable alguna cosa, lo van a hacer. Sí. Lo que les interesa a ellos es ganar plata, no otra cosa. Está bien. Sí. Se lo han hecho a todos e incluso se lo van a hacer a ellos, aunque en apariencia sean socios. Lo van a hacer igual. Sí, exactamente. Bueno, a mí se me ocurría, ¿no?, que con todo esto que lo nombrabas Aranguren, ¿notaste que últimamente, en los últimos meses, te diría los últimos 4 meses, Aranguren desapareció de la escena? No se lo nombra más. Sí, el tema puntual es evidente que la persona está estado desgastada. El tema puntual es que yo creo que no hay todavía un gran ataque sistemático por parte de las fuerzas políticas para que vaya explicando qué es lo que hizo con la planilla Excel para que aumentó tantas cosas, porque hoy por hoy la gente no puede pagar. ¿Cuántas pymes han cerrado por las cuestiones estas del aumento del gas, de la luz, etcétera, ¿no? Acá nos lleva directamente a un tema que está directamente relacionado, y que yo te diría que el principal responsable de lo que está sucediendo a nivel pymes es las tarifas de Aranguren. No, por supuesto. Mira, yo te cuento. Sí. Acá hay una empresa la Nel Austral, una empresa de 60 años que de alguna manera trabaja la lana. O sea, la lana es digamos, yo diría el monocultivo de Chubut en su momento, que era la exportación de lana. Y bueno, tenían la producción de lana, la empresa entró convocatoria, entró en quiebra, los muchachos armaron una cooperativa en una semana, yo los ayudé en algunas cuestiones, poner la luz y demás, y bueno, y ellos empezaron a trabajar y la arrancaron la empresa. O sea, pese a que quisieran hacer negocios inmobiliarios por abajo de la mesa algunos, porque había muchas cuestiones, pero una jueza de Buenos Aires con buen tino le dijo, bueno, trabajen, yo le hago alquiler la planta. Empezaron, pero claro, ahora lo que viene, estaban pagando 30.000, 40.000 pesos, alrededor de 30.000, 40.000 pesos de gas, ahora están pagando 400.000, o sea, estaban pagando 30.000 pesos de luz y ahora están pagando 150.000. Entonces, automáticamente la empresa se viene para abajo. Claro. O sea, ¿por qué? Por unas decisiones totalmente fuera de sí, de un personaje siniestro que hizo todos estos desastres y que lamentablemente hoy, como decís vos, lo ocultan, porque varios meses que no aparece, y la realidad hoy por hoy, la Argentina está hoy peor que nunca. ¿Por qué? Porque, fíjate, aparte del tema del aumento, nosotros en la provincia de Chubut, varias empresas se han caído, han dejado gente, en Comodoro Rivadavia hay más de 2.000 personas que han desaparecido del tema de la explotación de petróleo. O sea, han bajado equipos, han hecho retiros voluntarios, han bajado de alguna manera, en lugar de trabajar 12 horas, trabajan 8 horas. O sea, han hecho toda una reconversión muy grande y le ha perjudicado a Chubut. ¿Por qué? Porque se van a dedicar de alguna manera a la provincia de Neuquén. Y lo que es lamentable de todo esto, que la recuperación de alguna manera que podríamos decir, bueno, se va a hacer con estas tarifas, no le han servido al pueblo para nada, porque a la realidad se las llevan las empresas y automáticamente se las lleva el Estado, por un lado, por el otro lado. Y hoy por hoy Aranguren, fíjate vos, cuando en su momento a Edesur y Edenor se le condonó 19.000 millones de pesos de deuda, realmente hoy por hoy todas estas empresas que estaban pagando algo subsidiado, que a la larga le servía al país. ¿Por qué le servía? Porque la persona que está subsidiada, la empresa que está subsidiada producía, y ese producto que producía generaba IVA, generaba impuestos internos, generaba todo en el traspaso de la producción, y a los 75, a los 90 días a lo sumo, esos impuestos volvían a la sociedad. Exacto. Y era el subsidio que pagaba el Estado. Hoy por hoy se pagan tarifas altísimas, no están produciendo y tienen menores recaudación. Y esta menor recaudación, o sea, o pagás la luz, o comés,
o pagás la luz y si estás empleado, se está dando la situación esta. ¿Y qué pasa en este sentido? Hoy por hoy, al tener menor producción, hay menor participación de impuestos, las provincias cada vez se están endeudando más, los municipios se están endeudando más, y automáticamente hay una generación que está pasando en los últimos, por lo menos 6 meses, que hoy por hoy está todo parado, todo el país está parado por esta situación. ¿Por qué? Porque calcularon mal, porque vuelvo a repetir, esto es un grupúsculo de gente que no tiene un plan económico, que se largó por un lado a rebajar retenciones, a subir de tarifas por el otro, a devaluar por un lado, a dejar a las pymes a la deriva, y así y vamos a chocar el Titanic, como vos dijiste. ¿Tenemos un estimativo de la cantidad de pymes que han cerrado? No, la verdad que no he tenido, la verdad no tengo los números yo, la verdad. Pero debe ser una cifra alta, porque la cantidad de empresas que están cerrando y despidiendo gente, el desempleo está subiendo. Yo te doy el número acá en la Cerámica San Lorenzo, acá en Puerto Madryn, 150 personas. La Pexi acá en Trelew, que yo estuve con los muchachos tratando de ayudar a ver qué se podía hacer, 48 familias. O sea, cuando vos vas sumando, vos tenés 2.000 personas en el tema petrolero. O sea, cuando vos te vas dando cuenta, o sea, y acá estamos hablando de algunas empresas que no les conviene hoy producir acá, sino producir en otro lado. Claro. El caso de la Pexi, por ejemplo. Se fueron de acá y automáticamente, y la otra no le interesó, y bueno, están buscando las inversiones que vienen de invertir en el tema minero o en tema nuclear, que vos sabés que podés llegar a contaminar toda la Patagonia. Es así nomás. Sí. Bueno, en el tema de la desocupación y los despidos estamos como en una situación crítica porque, bueno, no es nuestro tema, porque el tema nuestro es el económico, pero ante esto, digamos, ante la crisis social que se está produciendo, crisis de desempleo, la contrapartida es la represión. Y nada, estamos llegando a situaciones lamentables y una situación política explosiva porque al aumentar el desempleo considerablemente con todas estas medidas que vos venís contando, porque las pymes no le dan los números, porque no se pueden pagar tarifas, porque a la gente ya le empiezan a cortar los servicios. Recordemos que en el 2001, cuando estalló todo, había mucha gente que tenía o la luz o el gas cortado, algún servicio que no había podido pagar. ¿Qué es lo que se está repitiendo ahora? No, exactamente. Nosotros vamos camino a eso. Y vamos camino, lamentablemente, en algunos casos, por ejemplo, que hay esfuerzos de casos de intendentes o gobernadores que están poniéndole el pecho, pero lamentablemente esto se va de las manos, porque hoy por hoy las provincias están endeudadas, yo diría, después del 2015, diciembre de 2015, yo creo que hay provincias que se han endeudado 10 veces más. O sea, esta es la gran cuestión. O sea, es todo a través de endeudamiento, pero ese endeudamiento hay que pagarlo. Claro. Automáticamente te van a tener menos recursos las provincias. Y claro, por eso hoy por hoy estamos cada día más cerca del Fondo Monetario Internacional, que nos viene a traer, recetas regresivas, viejas, de la época de la colonia. O sea, no hay una receta del tema productivo, cómo mejoramos la calidad de la exportación, cómo mejoramos los productos internos, cómo hay mayor cantidad de trabajo. Estamos haciendo todo al revés. Y por eso hoy por hoy, me meto en otro tema, es que están viniendo por las cajas de jubilaciones provinciales. ¿Por qué? Porque le piden el Fondo Monetario esta cuestión. ¿Por qué? Porque en las provincias todavía que no están transferidas las cajas, los sueldos están el 82% en la persona en actividad. Y hay provincias que, por ejemplo, La Pampa, que no aceptó eso, le han cobrado 300 millones de pesos que le debe a la Nación de multa. O sea, están extorsionando a las provincias, porque como ya no pueden automáticamente, de alguna manera, parar la cuestión, la extorsionan. Y acá en Chubut también hay obras que están paradas, por ejemplo, las Neves le ha criticado algunas cuestiones, en el caso de la vivienda hay como 400, 500 millones de pesos que no le mandan para hacer nuevas viviendas, y lo lamentable de esto es que los gobernadores que se ponen un poco
digamos, le hacen ver la realidad, y le dijo, el gobernador Das Neves le dijo, tiene que renunciar a Aranguren, la primera que dijo en su momento, y bueno, esto le cuesta a ellos, o sea, por eso que quizás lo han escondido un poco a Aranguren durante estos meses, pero también nos cuesta a los chubutenses estos de alguna manera, aprietes por parte del gobierno nacional en estas cuestiones. Por eso es lamentable que no empecemos a pensar en una república verdaderamente federal. Yo te repito, o sea, el gas que sale del 47 en Comodoro Rivadavia y el petróleo que se descubrió en 1907, Comodoro Rivadavia tuvo un colapso tremendo, una barbaridad lo que pasó, y automáticamente te puedo decir después que estuvieron trabajando mucho, digamos, el gobierno provincial y el municipal, pero de orden nacional tiraron 50 millones de pesos, dijeron que van a venir, Stanley no vino, ya van a ser 4 meses dentro de 3 días, el presidente Macri hace 4 meses que pasó lo de Comodoro y no vino, y el gas lo sacan de acá. O sea, el gas sale de Comodoro Rivadavia, no es que lo están sacando de otro lado. Y resulta que con todos los recursos que tiene Comodoro Rivadavia, no fueron capaces de venir a ver qué pasó. Vos lo has visto, pues, se ha visto por los medios de televisión y demás, que hubo, de alguna manera fue una catástrofe lo que pasó. Y hoy tenemos que estar recuperando 4.000 o 5.000 viviendas, y lamentablemente trajeron 50 a 100 viviendas ahí de chapas, o sea, pero no hay una planificación a largo plazo. Bueno, vamos a repasar un poquito todo lo que vimos hasta ahora, si vemos y ordenamos qué nos falta, porque ahí vamos a tratar muchos temas y muchos ya los tratamos. Lo primero que pasamos fue el dólar, que estaba atrasado y que se está empezando a regularizar con la mala planificación que se terminó trasladando a precios. Hablamos de lo que ya entró como nueva deuda. Vos me dijiste 116.800. ¿El que era deuda? La deuda nueva, lo que entraron de dólares. Más sí. o menos, sí, está arriba de 100.000. Está arriba de 100.000. La cifra exacta no está, porque es otra de las cosas. Ellos no publican nada, absolutamente nada. No hay cifras oficiales. Algunas cuestiones así muy por arriba, pero lamentablemente que es lo que tendría que hacer el Congreso, pedir, iba a haber un seguimiento de deuda, y no hay nadie haciendo, están todos o sea, el Congreso 7 meses que no funcionó tampoco. O sea, estas son todas las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tenemos el dólar por un lado, que empezó su trepada y su mal planificada actualización de precio. La deuda que no sabemos cuánto es, pero que sabemos, que estimamos está arriba de los 100.000 millones, y tenemos una idea de cuánto de esto fue para pagar vieja deuda, porque desde el gobierno dijeron que 3/4 partes de esto era para pagar vencimientos anteriores. No, acá es cierto, hay deuda que se ha estado pagando, pero la Argentina no tenía, yo creo, un vencimiento más de 15, 20 mil millones por año no tenía. No más de eso. Con intereses incluidos. No más Lo que se ha pagado muchísimos fondos buitres. Claro. Es así de sencillo para explicar. Yo no creo que llegaba a más de 10.000, no, yo calculo que 15.000 millones de pesos a lo sumo. De vencimientos. Que de alguna manera la Argentina, por eso te digo que tenían que haber planificado todo esto. Ellos antes de pagar un centavo tenían que haber hecho un análisis por lo menos a corto plazo, y a mediano plazo y largo plazo. Claro. Esto lo largaron, una palabra que nosotros usamos acá, lo pampa, y salió cualquier cosa. Y bueno, y pagaron los fondos buitres. Y después el otro tema, que ellos metieron alrededor de 30.000, 40.000 millones de pesos en el Banco Central de reserva, que en un momento dado y después está la fuga de capitales. Por supuesto. O sea, préstamos, y estos préstamos nosotros se los ingresan a los préstamos, los estamos pagando intereses, pero se los están llevando afuera. Y a todo esto le podemos sumar las deudas provinciales y municipales. Exactamente. Sí, bueno, sí, y a mí se me ocurre, digo, si yo tomo, en mi vida familiar, tomo deuda, qué sé yo, pido, no sé, 300 lucas y me compro un auto y salgo a remisear, mi proyección es que lo voy a poder pagar con el dinero o el ingreso que me generé con ese préstamo, digamos. Me compro un remis y digo, salgo a generar dinero. Esto no ha sucedido en la Argentina, fue deuda para nada. No, por supuesto. Yo creo que lo explico rápidamente. O sea,
el tema puntual, nosotros para poder pagar la deuda, para pagar, digamos, una media de interés y capital de deuda, cuando tomamos deuda, los países tendrían que estar revisando bien cuáles son la proyección de Argentina de exportaciones e importaciones, porque con la balanza de pago, o sea, la balanza comercial, nosotros podemos decir, si nosotros exportamos, vamos a suponer por año 80.000 millones e importamos 25.000 millones, sabemos que tenemos 15.000 millones para pagar la deuda que contraemos. Entonces los países nos dan. Lo que pasa es que lamentablemente, como tenemos de alguna manera el tema financiero mundial es de alguna manera, yo diría, al tipo pirata, que prestan cualquier cosa con tal de ganar dinero, total algún día cobramos, porque ellos, para cómo estamos en regímenes de Nueva York o de Inglaterra, automáticamente toman los préstamos. Yo creo que toman los préstamos, se lo dan, la Argentina toma los préstamos, se lo dan, y no se fijan cuándo se lo van a pagar o no. Total, refinancian, y cuando se dan cuenta, se hace la bola de nieve, como yo decía. Porque ¿qué necesidad hubo de tomar un préstamo a 100 años? Es una de las locuras más grandes que vi en mi vida. Bueno, no se le ocurría. Es lo mismo que agarremos nosotros, vayamos al Banco Nacional y decimos, mira, vamos a sacar un crédito a 100 años. Y si te lo podés, lo pagará mi nieto, mi bisnieto, etcétera, etcétera. Es una locura. Sí, entonces pasa esto, y no es que la confiabilidad del país, no, le trajeron el negocio, y los bancos le trajeron este negocio, total en 14 años ellos recuperan lo que de alguna vez pusieron. Yo creo, Guille, que eso era una idea de decir, miren qué confiables que somos, que nos dan deuda a 100 años. Sí, es una verdadera locura, porque si yo soy, y vuelvo a hablar del tema de las afectaciones presupuestarias, o sea, el Congreso tuvo que de alguna manera haber llamado a todos, decir, no, muchachos, nosotros afectamos, porque eso está en el presupuesto, y los presupuestos los aprobamos nosotros en el Congreso, no lo aprueba, el presidente lo eleva, se lo tiene que aprobar el Congreso. Ahora el Congreso alegremente le dicen que van a ser endeudados 100 años y no le dijeron nada. No, yo creo que una falta de responsabilidad de la clase política acá. Acá hay una gran responsabilidad. Porque es cierto, nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en comercio exterior en el banco, importábamos equipos, por ejemplo, de vialidad para la vialidad provincial, la motorinadora, a largo plazo, 4 o 5 años, nosotros teníamos que notificar a la legislatura diciéndole que tienen que afectar presupuestariamente por 4 o 5 años, porque esto se pagaba 4 o 5 años, estos importes. O sea, estas son las cuestiones que lamentablemente se perdieron y lamentablemente no están los controles. Y por eso hoy por hoy nosotros va a colapsar esto. Yo creo que lamentablemente no estamos dando una imagen hacia el mundo muy buena. Acá van a seguir viniendo las inversiones para hacer, mejor dicho, inversiones no, capitales especulativos para hacer negocios, y cuando se le viene la noche que se va a venir pronto, se van a ir y automáticamente va a haber un colapso financiero. Guillermo, por lo que escucho que estás describiendo y por lo que he escuchado en algunos economistas un poco más serios que los que opinan en nuestros medios, los bancos están dando préstamos o créditos a los países en condiciones que esos mismos bancos no se lo darían a clientes comunes. Digamos, a un cliente le investigan y le piden una carpeta de cuánto gana, cuánto es su ingreso, y en base a esos ingresos le dan una cifra X, ¿no? Y que eso con los países no lo están haciendo, y eso no solamente es un negocio de los bancos, sino que evidencia una complicidad de los gobiernos. No, por supuesto. En los bancos hay un área que se llama riesgo crediticio, que es la que de alguna manera analiza cada uno de los créditos que dan los bancos. Este análisis de riesgo crediticio lo hacen contadores, lo hacen con una proyección a largo plazo, y fundamentalmente, como vos bien decís, por los recursos. Exacto. Y también, fíjate vos, nosotros otorgamos créditos en moneda extranjera en un momento dado, yo era analista de crédito, y yo tenía que estar también pendiente de qué pasa si yo doy un crédito en moneda extranjera, el tipo, se dedica al mercado local, y él trabaja en pesos y yo se endeudaba en dólares. Yo tenía que estar previsiblemente pensando de que esta persona me tiene que devolver la plata aunque haya una gran devaluación. Fíjate vos lo que es el riesgo crediticio. Claro. O sea,
mí me salió todo bien porque nunca me pasó una cuestión. Pero vos ponete a pensar, esto lo hacen los bancos del mundo y lo hacen los países del mundo, y lo avala el Fondo Monetario. Pero esto tuvo un quiebre. Cuando votaron 134 países el tema de la deuda soberana, en la que nos votaron el proyecto nuestro, ahí empezar a transmitir estas cuestiones. Porque yo creo que si Argentina insistía con esto, porque ahora lo ven en Argentina que se hizo todo al revés de lo que se pensó en su momento, y todos los 134 países acompañaron esto. Porque es cierto, o sea, la realidad es que lamentablemente pasan estas cuestiones porque Grecia no se endeudó porque quiso, sino que pudo pagar lo que de alguna manera lo que pudo. O sea, la misma cuestión. Cuando Néstor Kirchner dice yo voy a pagar lo que puedo, porque de alguna manera un 75% de la deuda se condonó, se condonó. Sí, se reestructuró. Fue importantísimo. Claro. Esto va a llegar a pasar. ¿Y qué pasa? Van a tener que, en un momento dado, yo creo que en los bancos funcionan áreas, como yo te decía, de crédito, áreas de análisis de crédito, y que si llegan a otorgar algún crédito mal dado, bueno, automáticamente esta persona puede llegar a caer o puede perder el puesto. Pero lo que sí es lamentable, que de alguna manera en el mundo está pasando, fíjate que cuando estuvo la gran burbuja financiera de Estados Unidos, hubo 800.000 millones de dólares que tuvo que poner la Reserva Federal de Estados Unidos, y solamente hubo un solo banquero preso. O sea, sí, porque ellos dieron préstamos de hipotecarios a gente insolvente, y en el tiempo se les sacaban las propiedades, pero no alcanzaban a cubrir los préstamos otorgados. Claro. Y pasó esta cuestión que tuvo que salir. Y fíjate vos que quebraron 2 o 3 de Lehman Brothers y 2 o 3 bancos más, pero no quebraron todo el sistema financiero porque se colapsaba el mundo. Y acá pero ahí está la gran cuestión de la... Yo tengo una pregunta, porque el capitalismo y el libre mercado siempre sostiene que los mercados se mueven libremente, que no hay que intervenirlos y qué sé yo, y siempre se olvidan de hablar del riesgo. A ver, en la actividad bancaria mundial parece no haber riesgo, porque si los bancos hacen cualquier cosa y luego de hacer cualquier cosa, prestar mal a gente que no puede devolverlo o a países que no pueden devolverlo, los bancos quiebran, después sale alguien a rescatarlos. Esto va en contra de lo que el libre mercado y el capitalismo promueve. Es como un cinismo total o un diálogo de locos. No, exactamente. Esto es lo que ha pasado y sigue pasando, porque hay mucha presión por parte de las grandes corporaciones mundiales que manejan de alguna manera todo el sistema financiero del mundo. Hoy por hoy es eso. Hicieron caer uno o dos bancos para demostrar que hasta acá llegamos, pero hubo 800.000 millones de dólares que tuvo que poner la Reserva Federal de Estados Unidos para salvar los demás bancos. ¿Y qué pasó? Como decís vos, o sea, si todo es libre mercado, se tendría que ir todo al diablo. Claro. Pero en el fondo, fíjate vos, ¿por qué le prestan a los países emergentes? Y porque siempre está detrás de ellos, ¿quién? El Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario dice, no, pero nosotros lo vamos a apretar y cuando lo apretemos le sacamos algunas cosas. Y es lo que pasa. Y en un momento dado, cuando a Menem lo apretaron, Menem largó las privatizaciones. Claro. Acá nosotros van a venir por mucho más cosas. Sí, esta vez sí. Hoy por hoy están porque acá cerca de Teleu, en Sierra Grande, por poner una planta de energía nuclear. Nosotros ya vienen los chinos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, lo que nosotros tenemos, que es millonario, vale miles de millones de dólares, después lo vendemos por migajas y aceptamos cualquier cosa. Y esto es lo que está haciendo el presidente, lo demostró ya con lo del ARSAT, ¿no? Esta es la gran cuestión de la Argentina, que tanto cuesta un montón levantarse, automáticamente por 2 o 3 estupideces que hacen algunos, o digamos presidentes que no le interesa al país, lo destruyen. Por eso te digo, el riesgo crediticio, el riesgo de los bancos, lamentablemente no son tales cuando se trata de países. ¿Por qué? Porque ellos muy líticamente le dan préstamos
y automáticamente si no responde el país, responderá el Fondo Monetario, el Fondo Monetario apretará por un lado, bajen las jubilaciones, aumenten la edad de los jubilados, etcétera, etcétera, y con eso páguennos. Esa es la cuestión, por eso el mundo está así como está, porque no tenemos todavía gente que de alguna manera se ocupe de la propia gente. Y Guille, ¿qué me decís de lo del Banco Mundial? Que él dijo ahora que había que pagarle a Marsans esos millones, justamente ahora que está gobernando Mauricio, ¿no? Y estas son las cuestiones de lo de siempre. O sea, acá yo creo que esto iba a terminar sin pagar nada y ellos, otra de las grandes cuestiones que hay, que se venden las deudas. O sea, vamos a suponer, nosotros contraemos una deuda con Marzán la vendió, se la dio un grupo buitre, ese buitre se dio otro buitre, ese buitre dice, bueno, voy a cobrar todo, tiene amigos en algunos lados, y bueno, y el Banco Mundial, en lugar de decir esto es todo un gran negociado, va y acepta. Y estas son las cuestiones que nos pasan a nosotros. Lamentablemente es esto. El problema es que nunca se investigó a fondo todo. Yo estaba justamente, hoy me estaba acordando un poco de la gran defensora de la República Argentina, la diputada Carrió, y yo tengo acá papeles en la que cuando yo investigué el tema de los sobreprecios de IBM, Banco de Chubut, por ejemplo, ella contestó alegremente, acá tengo la carta de ella, o sea, un requerimiento de un juez de Chubut, diciendo que bueno, que ellos que habían traído unas cajas de Estados Unidos, pero no le consta si hubo o no robo por parte del caso de IBM. O sea, acá, y por eso digo que lo lamentable de todo esto, yo digo cuántos presos hubo del caso IBM, por ejemplo, o el caso Siemens, en la República Argentina, empresarios que son los principales empresarios de estas firmas que estuvieron acá en el país. Y bueno, Susana Malcorra fue una de las integrantes. Marsans lo compró a Aerolíneas por 2,50 pesos. Exactamente, eso es lo que pasa, lamentablemente esto, porque el argentino no seguimos, o por la justicia mira para otro lado, o hay mucha presión, y automáticamente después en el tiempo lo sobreseen a todos. Y esto es lo que pasa, o sea, ellos hicieron su gran negociado, se llevaron todo, y hoy por hoy no pasó nada. Y bueno, y ahora que cuando nosotros nos queremos quedar con algo, automáticamente se van al exterior, y de alguna manera el Banco Mundial se fija quiénes son y automáticamente nosotros nos pone otra vez, digamos, no hacen pagar una deuda que de alguna manera no es así. Bueno, yo quiero aprovechar que Lali mencionó al Banco Mundial, que tengo acá unos datos. Lali, me comentabas hoy, más temprano, que hay que decir algo acerca del que el país hace 5 años, 6 años que no crece, que es el discurso que se instaló en el oficialismo y que fue discurso de campaña. Sí. Yo acá tengo los datos del Banco Mundial, precisamente. Se los voy a leer porque vamos a ir analizando. Bien. Recordemos que veníamos de la crisis del 2001 y que en el mundo había estado la crisis de las .com, que había volado todo por los aires en casi todos lados. Mira, lo voy a leer del 2003 en adelante. En el 2003 el crecimiento fue del 8.8. En el 2004 del 9. Son crecimientos altos, ¿no, Guillermo? Sí. En el 2005 del 9,2. China. Claro, el crecimiento es tasa china. 2006 del 8.4. 2007, recordemos que en el 2007 comenzó la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, lo que comentábamos antes, que fue que se quedó en la calle y que fue eso, que salieron a rescatar a varios bancos y que la Lehman Brothers no lo pudieron rescatar. Acá el crecimiento en el 2007 fue el del 8.6, pero en el 2008 ya empezó a rebotar esa crisis que era a nivel mundial. En el 2008 fue del 3.1, aún así crecimos el 3.1. Sin embargo, en el 2009 yo creo que nos llegó la crisis y fue del 0,1 el crecimiento. En el 2010 fue del 9,1. Estas vendrían a ser las famosas políticas contracíclicas, ¿no? Exactamente, sí. En el 2011, y acá empezamos a hablar de los últimos 5 años que no crecimos. En el 2011 fue del 8,6. Recuerdo que el 2011 fue un año de crisis en Estados Unidos que repercutió en todo el mundo.
Sí, que fue la crisis de también en Portugal y en Irlanda. Entonces, acá en el 2011 crecimos aún así un 8,6, pero repercutió un poco más tarde en el 2012 con un crecimiento del 0,9. Es decir, se creció aún en el 2012 aguantando la crisis. En el 2013 del 3,1 fue el crecimiento. En el 2014 del 0,5. En el 2015, contra todo lo que dijeron de que había reducido el PBI, hubo un crecimiento del 2,4 según el Banco Mundial, ¿no? Y en el 2016 fue un crecimiento negativo, quiere decir que descendió el Producto Bruto en el 2016 en un 2,3. Esto echa por tierra todo lo que se dice en los medios. No, Exactamente. Estas son cifras ciertas del Banco Mundial, y aparte es la relación, es lo que cuando te dicen los 12 últimos años, los peores años de la Argentina, etcétera, etcétera. Yo le digo a cualquiera, y yo le respondo siempre lo mismo, digo, hagamos un ejercicio de memoria y devolvamos todo lo que compramos los últimos 12 años, y mucha gente va a tener que devolver una 4x4, va a tener que devolver una casa, va a tener que devolver 10 viajes al exterior, va a tener que devolver, y estoy hablando de empleados comunes. Esta fue la cuestión, este es el ejercicio de la economía. Entonces, todo esto que creció Argentina, y la verdad, que estábamos hablando, que salimos con casi 3 millones de familias con 150 pesos, porque a mí no me lo contaron, yo lo viví, y lo vi, lo trabajé con eso, con el consultivo, y la realidad es esa, o sea, fue un crecimiento espectacular en el tiempo. ¿Cuál fue la cuestión? Y fue el gran trabajo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de desendeudarnos. Porque ¿qué pasó? Fuimos cancelando con el banco, con el Fondo Monetario Internacional por un lado, y fuimos arreglando con el Club de París, se fue cancelando las obligaciones anteriores, y por supuesto, en un momento dado, quizás hubo una caída, digamos, del crecimiento, porque el mundo se hizo tan competitivo, y a lo mejor fundamentalmente faltaron algunas medidas económicas propias, como por ejemplo haber aumentado un poco el tipo de cambio. Pero ¿qué pasaba? Iba a haber mucha mayor inflación, pero en el tiempo se nos muestra que estos datos son los ciertos, estos son los verdaderos, que nadie lo conoce. Yo aclaro en este sentido. Yo trabajé en el Consejo Consultivo en el 98, cuando Horacio Rodríguez Larreta era secretario de Desarrollo Social de la Nación, cuando estaba Menem. Yo era representante de la provincia de Chubut y la Patagonia, del Consejo Consultivo, y yo era el miembro de todas las provincias en el grupo mundial, en el grupo de trabajo del Banco Mundial. O sea, estas cifras son ciertas, o sea, no es que acá alguien las acomodó, estas son las cifras que toman ellos, y lo que es lamentable es que esto no se haya difundido siempre, y esto es lo que yo creo que ha sido el error del gobierno anterior, no haber difundido todos estos logros en el tiempo, y por eso la pesada herencia, y fíjate, ojalá habríamos tenido un crecimiento en 2016, no hubo crecimiento porque tomaron todas medidas antipopulares por un lado, pero también el otro tema, antieconómicas. Sí, destructivas del mercado interno. Clarísimo está. El artículo está clarísimo, y creo que en este sentido es para clarificar un poco a la gente, porque lamentablemente la gente se la cree, y yo, uno que ha vivido esto, es cierto, hubo errores, el gobierno anterior hubo errores, yo hasta le he mandado a la presidenta de la Nación una nota también en la que había que controlar un poco más las exportaciones e importaciones por la sobrefacturación o subfacturación, en la que de alguna manera nos preocupaba por la balanza de comercial que tenía la República Argentina. Y en ese sentido, creo yo que puede ser alguna de las fallas que hubo, pero después lo que vino después es una catástrofe, realmente un verdadero, terremoto a cualquier tema económico por un lado, porque no se puede 2000% de gas y por el otro lado querer que crezca el país es una locura. Bueno, no, y además hay otra cosa, que es que a partir del 2012, 2013 ya empezaron las restricciones a nivel internacional que nos impedían crecer más. Teníamos un montón de bloqueos por parte del exterior, y como no nos endeudábamos, tampoco podíamos hacer mucho más, digamos. Pero así todo,
tratando de aislarnos de toda la crisis que estaba ocurriendo en el mundo, logramos subsistir milagrosamente. Entonces, la verdad que decir que no crecimos viendo lo que estamos viviendo es muy gracioso. A mí me da mucha risa. Señora, señor, ya los escuchó, dimos los datos, se crecieron los últimos 5 años, ¿sí? A ritmo desparejo, pero se creció sostenidamente, salvo en el 2016 que se redujo el Producto Bruto un 2,3. Así que para los que quieran, están los datos en la página oficial del Banco Mundial, lo pueden consultar. Yo lo saqué de ahí mismo. Guille, te quiero preguntar, vos nombraste a la gente de PepsiCo, están ahí en Trelew. Sí, exactamente. ¿Qué nos podés contar? Han cerrado la planta, o sea, de la noche a la mañana, los dirigentes sindicales no le avisaron, vinieron a las 9 de la mañana, cerraron, le van a pagar la indemnización, no les pagaron lo que corresponde, y automáticamente 45 familias quedaron en la calle. O sea, de la noche a la mañana, esto no es. Entonces la gente tomó la fábrica, está tomada, yo estuve reunido con ellos, yo quiero hacer un recordatorio, yo tengo un aspecto principal en esto. Yo tenía 12 años, fallece mi papá, y a los 13 años yo trabajé en la Pepsi bajando cajones. En el verano trabajaba y en el invierno iba al colegio. O sea, y conocí a algunos muchachos ahí, los fui a ver, estuve charlando con ellos, y bueno, lamentablemente no hubo por parte de ni la Intendencia ni el gobierno de la provincia un aporte importante. Entonces, en una movilización que hubo, yo estuve charlando con el ministro de la Producción y gente de la Intendencia, para que digan, bueno, pero ustedes pidan cuánto vale esto para la expropiación. Ya están presentando un proyecto en la legislatura, una diputada provincial, para expropiar el lugar, y fundamentalmente para ver si podemos desarrollar algún tipo de actividad ahí, porque ellos tienen la PEX está ubicada más o menos a 200 metros donde se potabiliza el agua de Trelew. O sea, están en un lugar fantástico. Pero lo que pasa es que esta gente que viene quiere hacer algún negocio inmobiliario y le conviene mucho más producir en la provincia de Buenos Aires que acá en Trelew. Por eso cierra la planta. Y no le interesó nada a la gente, lamentablemente. Y bueno, en este sentido están luchando, están armando una cooperativa. Y bueno, y acá la propuesta, por eso faltó, yo le digo, tendría que haber equipos técnicos de la provincia y del municipio, fundamentalmente en el sistema de asesoramiento, y por el otro lado decir, bueno, lo expropiamos, lo tasamos y vemos qué hacemos con él. O sea, qué es lo que podemos seguir produciendo. Los muchachos está tomada la planta, no pueden sacar las máquinas, y lo importante en este sentido, que ya llevan casi 2 meses luchando por el trabajo de ellos. Es decir que este conflicto de la PepsiCo de Trelew antecede a todo lo que es lo que sucedió en estas últimas 2 semanas con... ¿Dónde es que fue? Lali, ayúdame. Lo de PepsiCo. Lo de PepsiCo acá en San Martín. Buenos Aires, en San Martín. Sí, ahora. O sea, ya era una decisión que PepsiCo venía tomando y que parece que se prolonga. No le daban los costos, según ellos no le daban ya viene importando. Claro, sí, no, y aparte el otro tema, ellos estaban, acá está asociada, la PepsiCo está asociada a la Quilmes, o sea, acá hay una cuestión de fondo. Y bueno, la realidad es esta, los muchachos han hecho un festival este sábado pasado, hicieron una misa, o sea, de alguna manera la comunidad hizo una movilización, se está ayudando, pero lamentablemente los sindicalistas que tenían que avisarles se borraron, los dirigentes sindicales de digamos que aguas gaseosas ni aparecieron, y le decían que firmen a los muchachos que firmen. Ellos están firmes ahí luchando por lo menos seguir trabajando. Y la realidad es esa, o sea, por lo menos, bueno, ahora yo hablé con el ministro de la Producción de la provincia, van a tener una reunión el viernes en Buenos Aires, va el intendente también, y la idea es el trabajo sobre la expropiación o una tasación y buscar la alternativa. Porque vamos a ser claros en esto, también las empresas acá, en un momento dado, las provincias, los municipios, le han subsidiado cosas. Entonces, automáticamente ellos no pueden agarrar y decir, yo me voy, levanto todo y lo echo a todos. No es tan así. O sea, si yo te subsidié, bueno, devuélveme lo que te subsidié. Eso es lo que no hacen los funcionarios nacionales, por ejemplo, o lo que tenemos que empezar a pensar en esta cuestión, de cómo se devuelve lo que de alguna manera... Ustedes vinieron acá en su momento porque había reembolso por puertos patagónicos, en su momento había una ley, digamos que benigna
digamos, industrial, pero después automáticamente el Estado ha estado pagando, el Estado provincial y municipal, ayudándolo, pero resulta que cuando no les conviene se van, es la realidad. Sí, además de tener garantizado el consumo, pasamos a liberar el mercado, liberar la importación, liberar todo. Así es como pasó lo que pasó. No, por supuesto, sí, sí. Bueno, y quiero cerrar por último con algo que ya me habías comentado hace un ratito, que era que iban por la caja de jubilaciones de la provincia. Yo tengo entendido por lo que charlamos antes de empezar a grabar el programa, que hay o están por hacer una presentación en el PAMI. ¿En el PAMI o en el ANSES? En el PAMI, te cuento. Contame, dale. Sí, yo estuve acá estuvo, digamos, anteayer y estuve charlando con él, Sergio Palazzo, que es Sí. el secretario de la Bancaria Nacional. Exacto. Él había estado con el Gobernador de las Neves y estuvieron hablando de la caja y yo le digo, mira, yo tengo algunas soluciones para tratar de que no se transfieren, pese a que está en la Constitución de la provincia de Chubut. La caja provincial de Chubut, la caja previsional, no puede ser transferida nunca. Uh-huh. Por eso lo que la ley hicieron, esta reparación histórica, en el artículo de la transferencia de las cajas es inconstitucional, donde lo mires. Pero claro, nadie dijo nada, nos metieron mezclaron todo, lavado de dinero por un lado, la reparación histórica con los ingresos porque querían hacer el blanqueo de capitales por un lado y el otro tema de la reparación histórica. Y la realidad es esa, o sea, hoy por hoy, bueno, el gobierno de la provincia de Chubut está muy firme en este sentido, pero también está todo, de alguna manera, todo movilizado para que no se transfiera la caja, porque automáticamente es los grandes recursos que tiene la provincia de Chubut en sus jubilados. Los jubilados están en el 82%, y esto es un trabajo que hice yo hace 10, 15, 12 años atrás, más o menos. Tenemos un índice de actualización que es de acuerdo. Y yo le decía justamente a Palazzo, le digo, le agradezco que usted consiguió el aumento que consiguió, que yo lo cobré en marzo, cobré el aumento de los bancarios a nivel nacional siendo jubilado. Quiero decir con esto que es importante defender esta situación. Y nosotros, por otro lado, estamos en un grupo de trabajo, estamos trabajando con gente que está en el tema salud, y hemos hecho una presentación ante el PAMI, para que nos contesten por qué están maltratando a la gente del PAMI, por qué no la atienden en tiempo y forma. Y bueno, hubo una reunión ya yo estuve hablando con el defensor del pueblo, estuvo una representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y también la gente del PAMI de Comodoro Rivadavia, porque nosotros dependemos de Comodoro Rivadavia, también estuvieron en ese sentido. Nosotros vamos a seguir avanzando sobre esto para que realmente la mala atención, la falta de atención, sea realmente rápidamente cubierta. Y fundamentalmente nosotros, si no hay una respuesta rápida en el tiempo, nosotros calculamos 20 o 30 días, el defensor del pueblo me decía este tiempo, nosotros automáticamente vamos a ir a la justicia. Y nosotros vamos a ir trayendo a los funcionarios nacionales que no cumplan con la exigencia de la Constitución de atentar a las cosas como corresponde, vamos a ir sobre eso. Porque es hora de que creo que el pueblo se empiece a despertar y que no sigan con estas atrocidades de alguna manera maltratando a los abuelos, ¿no? Guillermo, que tengan suerte con esto, que esperemos que no llegue a la justicia, y si llega a la justicia, que se solucione de la mejor manera para los jubilados, para la gente que está usando los servicios del PAMI. Esto que estamos comentando ahora es por ahí una cuestión más focalizada en un sector, no es un panorama económico global, pero me pareció que estaba bueno conocerlo, porque puede ser un pantallazo de lo que pasa en otras provincias. Exactamente, sí, yo creo que en este sentido nosotros, te vuelvo a repetir, vamos a seguir avanzando en algunas otras cuestiones, por ejemplo en el tema del ANSES, y acá te hablo del tema económico. Nosotros vamos a tratar de que la ANSES informe a la gente a cuánta gente le está pagando, cuántos han sido los aumentos, cuánto, por ejemplo, si una persona ganaba, si le aumentaron 100 pesos, 200 pesos, 300, o sea, las distintas escalas que se han pagado, porque nos están mintiendo permanentemente,
Y yo creo que lamentablemente a veces los mismos los diputados no han estado pidiendo esta información. Y esta información tiene que estar de alguna manera en la página de ANSES y no está. No está. O sea, porque nos dicen, sí, arreglamos 1.000.000 de jubilados. Sí, pero ¿cuánto le pagaron? Y no saben. Y eso es la cuestión, es lo que tenemos que saber todos nosotros. Aparte, qué inversión están realizando con el Fondo de Sustentabilidad y fundamentalmente en este sentido de que haya una mayor transparencia a todas las cosas. Pero esta es la cuestión de que por eso tenemos que estar empezando a movilizarnos, ¿no? Y el tema de los juicios también, dijeron que no iban a tocar los juicios al ANSES. Y al otro día los apelaron. Ahora apelaron los juicios. Eso es una locura, es otra de las locuras de este gobierno, porque en lugar de ir a buscar los 116.800 millones de dólares que blanquearon, se dedican a perseguir a los pobres jubilados. Esto es y esto hay que hacerlos ver a la gente, que la gente vaya entendiendo que no hay plata, no es que se robaron la plata. Acá hubo más de 250.000 ladrones que trajeron la plata del exterior, la está blanqueada, pero no sabemos ni quiénes son. O sea, no sabemos ni siquiera el nombre de ninguno. No hay ninguna escucha telefónica, no hay ni siquiera aunque sea un Twitter en el que diga Juan Pérez blanqueó. 200, y los familiares de los funcionarios, cosa que personas son, de las cuales 116.800 millones de dólares se blanquearon. Increíble. Bueno, Guillermo, espectacular, creo que hemos hecho un recorrido por toda la actualidad, este último mes lo hemos tocado por completo, no sé si nos quedó alguna cosita en el tintero, pero bueno, nos queda pendiente para el próximo informe, la evolución obviamente de la deuda, la evolución del dólar que según nuestra visión va a seguir subiendo, según Lali la semana que viene ya lo tenemos en 18, sí. Y bueno, vamos algo al respecto de eso. ¿Cómo? Ahora Sí. recién cerró el dólar a 17.76 y con esto justamente hoy se cumple el 100% de devaluación desde que empezó este gobierno el 10 de diciembre de 2015. Bueno, nos estamos despidiendo entonces del programa con ¿qué hacemos? ¿Festejamos? ¿Conmemoramos el 100% ahí de hay una suelta de globos por una suelta de olivos. monedas de dólar? Bueno, la lluvia de inversiones que no vino nunca. Queremos agradecer a los oyentes que se han quedado en esta hora de datos y datos y datos de este mes que pasó, y queremos agradecer también a Guillermo que nos acompañó y nos hizo comentarios y nos trajo información de donde uno ni se imagina. Así que gracias, Guillermo. Bueno, cierro con un articulito. Por favor. A los 588 días de que Néstor Kirchner asumió, 588 días, un año y medio, un poquito más de un año y medio, pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El señor que está de presidente hoy a 588 días devaluó el 100%, como dijo recién Lali. Bueno, ahí tenemos un buen resumen de la situación. Así que bueno, buenas noches, buenos días para todos. Gracias a todos, gracias Lali, gracias Guillermo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del horario en que los vayas a escuchar este panorama económico, y como siempre con Guillermo Cózar, que nos hace el comentario puntual, claro, sin las vueltas que tienen los economistas, que nunca se les entiende nada a los que van a los medios, así que es un gusto para nosotros tenerte. Buenas noches, gracias. Exacto, abrazo. Abrazo para todos.